Bienvenidos un día más a vuestro canal, a Estrategias de Inversión. Gracias como siempre a todos por estar con nosotros. Un día más en el que abrimos tiempo de consultorio de fondos de inversión, como siempre, con los socios de Consulae EAF, con José Manuel García Rolán y con Miguel Ángel Cifuentes, a los que ya saludamos. José Manuel, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gracias, Natalia. Miguel Ángel, ¿cómo andas? Pues nada, Bienvenido. perfectamente. Aquí muy animado a empezar el año con nuestros consultorios. Pues perfectamente, pues vamos con ellos y con la primera pregunta que es para ti, José Manuel, si te parece. Nos dice este usuario que le gustaría tener algún fondo de inversión que aproveche, dice, el tirón de memorias, de centros de datos, de ese tipo de cosas. Pero dice que prefiere evitar que sea demasiado nicho. Prefiero, dice, un fondo generalista en tecnología que haya demostrado además agilidad en la rotación entre subsectores según el momentum que se presente. ¿Qué fondos te parecen más adecuados? Y te da las gracias. Pues gracias a ustedes y pregunta directa, es decir, eh, para estar expuesto o invertir en memoria, centro de datos, inteligencia artificial, sin ir a algo demasiado nicho, nosotros preferimos fondos globales de tecnología con una gestión activa y diversificada. Eh, ahí tenéis en pantalla el Polar, que podría ser una alternativa, con cierta cintura, alejados quizá de los grandes índices, es decir, no queremos estar muy cercanos a los grandes índices por el peso de las grandes tecnológicas y capaces de rotar entre software, semis y hardware, sobre todo. Por citar ejemplos, pues lo que hemos dicho, el Polar este que tenemos en pantalla, Fidelity Global Tecnológico, BlackRock Tecnológico y si quiere algo más concreto dentro de lo que es datos, concretamente, EDR Big Data y Allianz Inteligencia Artificial, entre otros, podían ser alternativas para estar expuestos. Muy bien. Miguel Ángel, siguiente pregunta que es para ti. Dice, me gustaría preguntarle por el fondo de renta fija Storm Bond Fund. Los resultados, dice, son buenos, pero quizás sea por aceptar más riesgo, señala. También me gustaría, dice este usuario, preguntarle por los fondos de renta variable, uno de Cartesio y otro Heptagon, Copernic, All Cap. Dice que tienen una aceptable relación rentabilidad-riesgo a su juicio y eso que el universo dice de inversión de Copernic parece más volátil. Y te da las gracias. ¿Qué le puedes decir? Pues buenos días y gracias por la pregunta. En los tres casos, la buena rentabilidad puede venir de una combinación de estilo y gestión. Son fondos totalmente diferentes. El Storm Bond Fund, que es de renta fija, es un fondo de bonos corporativos nórdicos con algo de peso en high yield, por lo que es razonable pensar que parte del resultado venga del riesgo, del crédito y de la liquidez, es decir, de los spreads de emisiones menos líquidas. Presenta una rentabilidad elevada en los entornos de un 4,5, con una duración media en los entornos de 4 años y calidad crediticia media alrededor de BBB. Y además generalmente mantiene algo de caja para gestionar la volatilidad. Por su parte, el de Cartesio Equity es un fondo prácticamente de renta variable, con una estrategia flexible. Puede modular la exposición a bolsa y cartera concentrada principalmente en Europa y Reino Unido. Eso puede mejorar el binomio rentabilidad-riesgo, pero añade riesgo de gestor y de concentración. El fondo tiene un marcado sesgo de valor con peso importante en materias primas, financiero, consumo defensivo, industriales. Es un fondo que nos parece adecuado para el momento actual, para incluirlo en la parte de valor de la cartera. Finalmente, el Heptagon Copernic Global All Cap es un gran fondo que mantenemos en muchas de las carteras de clientes con mucho peso en materias primas y energía principalmente, y después con algo de peso en compañías industriales, algo que también nos gusta. Al ser global y lo que se denomina all caps, incluye compañías más pequeñas, es normal que el universo sea más volátil. Aún así, el folleto del fondo advierte de los riesgos de concentración que conviene vigilar, aunque podemos comprobar que actualmente la cartera geográficamente está muy diversificada a nivel global. Si tuviéramos que quedarnos con uno entre Cartesio y Copernic, actualmente nos quedaríamos con el de Copernic. Muy bien.
Vamos con otra pregunta. En mi parte de renta variable nos dice este usuario, tengo dos fondos en los que estoy descontento. Dice que por su decepcionante rentabilidad en 2025. Uno dice que es de DEPAM y otro de Invesco. Dice que estaba pensando por sustituirlos por el Capital Group New Economy. ¿Qué te parecería esta decisión o incluirla en la sustitución de estos dos por algún otro fondo de renta variable que tú puedas conocer? A su vez, dice, estoy pensando en entrar en dos fondos, uno de Robeco y otro de Ebly. Por último, ¿será este año, dice, el definitivo de las small caps americanas? ¿Qué opinas? Bueno, una pregunta completita. Los dos fondos comentados, tanto el DIPAM como el Invesco, son fondos globales con Servo Grow, con peso en las grandes compañías tecnológicas. Los dos no se han comportado bien el último año, pero su comportamiento ha influido, su comportamiento realmente ha influido negativamente haber estado expuestos a dólar. Es decir, no olvidemos que el dólar el año pasado, con respecto al euro, se cayó bastante. Si no tienes cubierta la divisa, pues tienes efecto negativo. El fondo de PAM especialmente es un gran fondo para invertir en growth global, tal como podemos ver el histórico, aquí lo podemos ver, que siempre ha batido al índice. Bueno, aunque en el corto plazo, pues hombre, no ha ido bien, pero quizá sea por la pata de divisa. El Capital Group de Nueva Economía, pues también estamos hablando que puede ser una buena idea para sustituir, si quiere simplificar, el tener en vez de dos fondos, tener uno, pero no olvidemos que sigue siendo un fondo también growth, así que es un giro, quizá es un giro a cambiar a un fondo pero también consigo Grow, con lo cual tampoco estamos cambiando ninguna cosa, dando un giro extremo de un lado a otro. Nuestro consejo quizás sería sustituir un solo de los dos fondos, por ejemplo, el Capital Group, y meter el Capital Group Nueva Economía y el otro puede reemplazarlo por otro fondo más global tipo Capital Group New Perspective de la misma casa o un fondo como el Fidelity Global para diversificar estilos si quiere gestoras diferentes. Respecto después al fondo de emergentes Frontera, bueno, pues aquí tenemos el Ebly Emerging Frontier. Son fondos emergentes muy concentrados que invierten en países satélites emergentes de riesgo alto. Estamos hablando de África sobre todo y emergentes fronterizos, es decir, que están frontera o que son satélites emergentes de mayor volumen o de más adelantados. Y si entran este tipo de fondos, mejor sea con un peso reducido y asumiendo volatilidad derivada de la divisa, riesgo geopolítico y, lógicamente, bajo volumen de contratación, entre otros. En general, preferimos fondos más clásicos, emergentes tradicionales, bueno, pues concretamente, bueno, pues fondos como Roder Asian Oportunidades, puede ser alguna idea dentro de la zona, o fondos que quizá concreten un poco más y no sean tan volátiles en Asia. En cuanto a las pequeñas compañías americanas, en el 2026 han empezado con fuertes revalorizaciones, pero eso no garantiza que siga así el resto del año. Hay un efecto estacional y depende mucho si hay bajada de tipos, inflación o no, y políticas de Trump con los aranceles, etcétera. Pensamos que con la situación actual hay viento a favor para estas compañías por ciclo y por valoración, pero cuidado, ya que son fondos que tienen bastante volatilidad y por tanto sí conviene tener posición en este tipo de compañías, pero conscientes de la volatilidad que generan este sector, digo, estas compañías. Ujú. Muy bien. Pregunta siguiente, Miguel Ángel, es para ti. ¿Qué te parece incorporar en una cartera diversificada? Algo dice sobre los sectores uranio nuclear y tierras raras. Si hay algún fondo destacado en este área, es lo que pregunta. Ya sea, dice, monotemático o incluyendo otras temáticas con un porcentaje que sea variable según gestión activa. Te da las gracias y te manda un saludo. Pues bien, para perfiles agresivos y que vayan realmente a largo plazo nos parecen ideas interesantes y además ya están funcionando muy bien en las carteras y con los últimos acontecimientos y mensajes de Trump, bueno, pues creemos que tienen momentum. No conocemos fondos que inviertan en temáticas tan concretas, pero sí ETFs. La casa Vanek
tiene ETFs específicos, tanto de tierras raras como de uranio y energía nuclear. Estos ETFs los puede comprar tanto en la bolsa italiana como en la alemana en divisa euro. Ujú. Muy bien. Siguiente pregunta, José Manuel, es para ti. Dice este usuario que no tiene nada invertido en metales preciosos ni tampoco en recursos naturales, en este caso en general. Dice, estoy valorando entrar, que si crees que es un buen momento, hacerlo, dice, en este momento concreto, valga la redundancia, o quizá mejor esperar a una corrección si hay indicios. ¿Y qué fondos de inversión recomendarías? Dice, prefiero clásicos traspasables aunque también considero, nos dice, ETFs. Vale, pues por el momento seguimos viendo catalizadores positivos para el sector de las materias primas y metales preciosos. Y quizá a corto plazo no vemos que pueda producirse unas correcciones muy importantes o significativas. Además, pensamos que todavía tiene potencial. Pero como vemos en el gráfico, aquí el fondo de JP Morgan, eh, estamos en máximos. Y como ya hemos comentado en muchas ocasiones, para entrar en ese tipo de sectores o similares tan volátiles, es aconsejable ir comprando de manera progresiva y aprovechar algunas correcciones. Es decir, no entrar todo de golpe porque ahora mismo estamos entrando en máximos. ¿Que puede tener recorrido? Sí, pero bueno, yo creo que mejor esperar a correcciones para hacerlo de forma más tranquila y más inteligente de alguna forma. Como idea de inversión, nos gusta bueno, este fondo que tenemos en pantalla, el de JP Morgan, de recursos naturales, y para perfiles agresivos, pues también puede optar por un fondo de mineras de BlackRock, que, bueno, que también cumple con las expectativas y está expuesto a materias primas. Bueno, en este caso a mineras. Si quiere algo más concreto para estar expuesto a mineras de oro y metales preciosos, puede estar por fondo de Templeton de oro y metales preciosos, que también, bueno, pues es quizá más concreto dentro del mundo de oro y metales preciosos. Y por último, si busca una exposición más directa a metales, tendría que hacerlo a través de ETFs. Ya sabemos que no son traspasables, pero sí replican el comportamiento de los diferentes metales preciosos y los recursos naturales. Hay bastante oferta en este sentido y, como siempre, nos puede contactar en privado para ayudarle a buscar el ETF o fondo más adecuado. Muy bien. Miguel Ángel, siguiente pregunta que es para ti. Dice, bueno, antes de nada, nos dice este usuario, y aunque sea un poco tarde, feliz año nuevo a todo el equipo de Consulae EAF que os lo trasladamos. Dice Nunca es que tarde. nunca, 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 y sobre Y la todo para dicha buena. felicitar y para buenos deseos, eso es verdad. Dice que te agradecería mucho tu opinión sobre los siguientes fondos que forman la parte de renta fija de su cartera. Nos habla de varios, uno de Manji, de SIG, hay varios, ¿no? Que nos detalla, que nos pone aquí. Y dice que tiene un peso aproximado de 30% a partes iguales, todos los que nos detalla. Posiblemente, dice, son demasiados para solo el 30%, por lo que barajo, dice, quitar alguno. Aunque no sé por cuál o por cuáles decidirme. ¿Que cuál le recomendarías? Nos habla de su perfil. Dice que tiene 56 años y que su perfil es equilibrado. Y te da las gracias por vuestra valiosa ayuda. Pues bien, con un 30% en renta fija y 5 fondos a partes iguales, sí es cierto que se puede reducir el número sin que la diversificación sufra y además hay cierto solapamiento porque varios dependen del riesgo del crédito, los spread, para generar rentabilidad. Analizando fondo a fondo, podemos considerar que, en general, todos son grandes fondos con excelentes resultados, pero con matices y diferencias. Del fondo de Storm, fondo de crédito nórdico con cierto peso en high yield, ya hemos hablado anteriormente en la pregunta que yo he respondido. Se podría mantener como algo diferenciador, aunque nosotros no nos inclinamos por las demás estrategias. Entonces, habla de MAN GLG Global Investment Grade Opportunities, el corazón, la parte principal más clara del bloque, porque invierte un 80% en grado de inversión, aunque puede usar derivados y tener algo de high yield y de emerging market securitizados, perdón por el palabra, de NCA Invest Alpha Bonds. Tiene un enfoque más defensivo, flexible, multiestrategia, con un enfoque, lo que llaman long short, largo corto, en tipos e inflación, buscando rentabilidades absolutas en cualquier escenario. Luego está el de MG Total Return Credit,
que, bueno, aquí en la información, luego cuando la lean, ponemos también el ISIN, ¿no? Que esto siempre es importante. Bueno, pues que tiene crédito global, muy flexible y puede mezclar corporativos, gobiernos, efectivo, con objetivo de batir el benchmark a medio plazo y con resultados extraordinarios en los últimos años. Y luego está el SIG Brightgate Global Income. Es un fondo de crédito corporativo global que tiene la divisa cubierta y tiene entre 50 y 60 posiciones con vencimiento medio menor a 5 años. Si quieres simplificar, y perdón por todo lo que hemos contado, a tres fondos dentro del 70% nos quedaríamos con el fondo de Man, el de DNCA y el fondo de Brightgate de tres casas diferentes, con una gestión muy activa, buscando retornos positivos y con un riesgo controlado al diversificar por estilos de gestión. De todos modos, podemos, si quiere, nos puede contactar porque esto es un poquito complejo. Muy bien, pues vamos con otra pregunta. José Manuel, me gustaría sugerir, dice, dos o tres fondos de renta variable de Estados Unidos con los que cubrir suficiente y eficazmente la renta variable de esta importante zona geográfica en su cartera de fondos. ¿Que mejor cubrir divisa o no? ¿Qué le puedes sugerir? Empiezo por el final. Es decir, Muy de bien. momento el rango que manejamos para el euro dólar está bastante abierto, con un nivel de compra del dólar en torno a 1,20, 1,22 y un nivel de venta alrededor de 1,05, 1,10. Es decir, 1,20, 1,22 compraríamos dólares o descubriríamos carteras y en 1,05, 1,10 venderíamos dólares o cubriríamos carteras. Es decir, Ujú, ahora mismo estamos en la parte alta del rango, en la parte superior, por lo que si bien creemos que hay que tener algún tipo de cobertura o sobre todo con respecto al dólar en la parte de renta fija, pero sí en la parte de renta variable a niveles de 1,20 no tendríamos cobertura de dólar. Es decir, y si la tenemos la vamos a descubrir, sobre todo si va a medio o largo plazo. En cuanto a idea, le podemos dar indicar, por ejemplo, Novecus Premium como un fondo interesante. Otro fondo, otra idea, podríamos hablar bueno, el Robeco, estamos hablando de un enfoque value, también esta línea, el Fidelity América, podría completar la parte value. Y después en la parte más growth o parte un poco más emblem o growth, podríamos tener el Amundi US Equity que tenemos en pantalla o, por ejemplo, el JP Morgan también growth con un enfoque bueno, más crecimiento, como hemos comentado. Y también podemos incluir alguna idea en este sentido con respecto a pequeñas compañías bueno, teóricamente lo deberían hacer mejor en la situación actual de mercado. Y dentro de las ideas que podemos barajar en pequeñas compañías americanas, tenemos el T-Row de pequeñas compañías americanas que, entre otros, lo pueden hacer bien con esta nueva situación de ciclo y demás. muy bien. Miguel Ángel, nueva pregunta. Nos dice este usuario que tiene comprado el fondo Vietnam Equity Fund. Hasta el momento dice no le pongo ninguna pega, pero me gustaría saber tu opinión de cómo ves ese mercado, si crees que acusarían demasiado si llega la bajada que anticipan algunos analistas. ¿Cómo lo ves? Pues bien, Vietnam nos parece un mercado atractivo a largo plazo. Tiene crecimiento, hay entrada de inversión extranjera ligada a la manufactura y a la electrónica, con apoyo de infraestructura. Dicho esto, es un mercado más volátil y menos líquido que, por ejemplo, Estados Unidos o Europa y depende bastante del ciclo global, exportaciones y de la política comercial. El Fondo Monetario Internacional incluso apunta a desaceleración en 2026 en un escenario de mayor fricción comercial. Si llega una bajada global, sí, probablemente lo acusará más que el resto, ya que tiene una beta alta. Eso es lo que significa que lo acuse más que el resto. Eh, el cómo vaya con el mercado. Además, la valoración no está regalada. El PER estimado son 17,6 a día de hoy, así que puede corregir y tiene una volatilidad importante. Por tanto, cuidado, creemos que hay que tener un peso limitado y acorde a su perfil de riesgo. Si nos sigue, ya sabe con nuestra opinión. En general, huimos de fondos monopaís.
Es decir, que solo tengan a un país, sobre todo en países emergentes. Y preferimos invertir en fondos más globales en la zona con peso en Vietnam, a no ser que su perfil sea el adecuado, en todo caso en pequeñas dosis. De todos modos, el fondo nos parece muy adecuado para cubrir la zona. Ujú. Muy bien, José Manuel. Otra pregunta, en este caso para ti. Si hay algún fondo emergente equilibrado entre deuda corporativa y deuda de estados, de deuda soberana, con una duración óptima y equilibrada, dice, entre moneda local y fuerte. Dice que tiene uno de ellos, el PIMCO Emergency Market Bond Hedge, y me parece, dice que tiene una duración excesivamente alta. Y te da las gracias por vuestras valiosas respuestas. Bueno, en general, los fondos emergentes suelen pecar de duraciones elevadas, es decir, sobre todo los grandes fondos bueno, que están más recomendados. En caso concreto del PINCO, que tenemos en pantalla, la duración está en torno a 7 años, pero tiene en cartera, nos gusta la diversificación de la cartera, nos parece muy atractiva, con una TIR en torno al 7% y una calidad crediticia triple B, con lo cual, bueno, pues, podría cumplir y, bueno, pues, realmente tiene potencial. No obstante, hay algunas alternativas que le pueden encajar con lo que está buscando, es decir, con menor duración. Ejemplo, podemos tener el Loomis Shorter o en este caso el que tenemos en pantalla, el BlackRock de mercados emergentes, corto plazo. Los dos fondos son de renta fija emergente con buena calidad crediticia y duraciones más bien cortas, pero lógicamente con menos potencial. Por tanto, dependiendo de las expectativas de rentabilidad y riesgo que quiera asumir, puede inclinarse por una opción o por la otra o incluso una mezcla del PINCO con cualquiera de estos dos, con lo cual le daría un equilibrio más entre corto y medio plazo, que sería más, bueno, pues más eficiente, por decirlo de alguna forma. Ujú. Muy bien. Miguel Ángel, nueva pregunta en este caso para ti. Pregunta directa. Dice, ¿qué tienen de particular dos fondos de PIMCO que nos indica para que estén bajando más desde el día 15 de enero que otros similares de renta fija a corto plazo? Y te da las gracias. Pues bien, estamos hablando de dos fondos de renta fija de calidad, diversificada, de la parte corporativa y de gobiernos, con mucho peso en bonos americanos, con una gestión activa y con duraciones cortas, en el caso del low duration, y duraciones en torno a los 5 años en el caso del income, y los dos con divisa cubierta, por lo tanto, no les afecta el movimiento del dólar. No es a labor ni creo que sea la más adecuada analizar los movimientos de este tipo de fondos a tan corto plazo, porque es muy difícil. Probablemente la caída reciente se deba a un repunte en la rentabilidad de los bonos americanos de gobierno y algunas tensiones en las cotizaciones de los bonos corporativos. Nuestra labor es la de valorar los fondos para ver si tienen cabida dentro de una estrategia de inversión a medio y largo plazo. Y en nuestra opinión ambos fondos son buenos y encajan perfectamente en una cartera de renta fija y son adecuados para la situación actual de mercado. Nos gusta más el Pinco Income, ya que creemos que tiene más capacidad de generar rentabilidad, pero el Low Duration también puede ayudar a ejercer cómo controlar la volatilidad. De todos modos, si no quiere volatilidad o le preocupa estos movimientos tan a corto plazo, tendrá que contemplar fondos de renta fija muy a corto plazo o monetarios, que efectivamente tienen menos volatilidad pero menos retorno. Ujú. Pues vamos con la última pregunta. José Manuel, es para ti. Nos dice este usuario que en qué sector estaría sí o sí de aquí en adelante esperando buenos resultados en sus empresas y un fondo de renta variable, dice, de este sector en el que confíe. Yo creo que este año no es tanto saber a intentar adivinar qué sector, sino, y ni los pesos ni cuándo, sino, bueno, pues hacer una gestión activa y flexible en las carteras, aunque siempre es importante, pero este año especialmente. Tenemos muchos frentes abiertos. En general nos gusta tecnología, salud, energía, materias primas, quizá pequeñas compañías, etcétera. Pero creemos que cada sector tiene un momento y sus riesgos y da necesidad de estar muy encima. Por ejemplo, materias primas tiene un gran momentum, pero como hemos visto, ¿hasta cuándo y con qué volatilidad? Tecnología ha tenido un gran comportamiento en los últimos años, pero puede tener continuidad. ¿Qué tipo de compañías? Y podemos estar en burbuja, sí o no. Es decir, por tanto, es un año donde debemos mantener una adecuada diversificación, reducir la exposición a los grandes índices, buscando una gestión flexible y activa.
por si tenemos que, sí, bueno, pero como tenemos que mojarnos y seleccionar un sector o estilo, nosotros desde Consulai llevamos meses, y esto lo hemos comentado aquí en este consultorio, llevamos meses rotando las carteras a un sesgo más valor, añadiendo en cartera más peso en sectores defensivos y, bueno, emergentes, produciendo algo de growth, sobre todo con más peso en los grandes valores y aumentando valores menos índice. Con relación a fondos concretos, dependerá de su perfil y objetivos, pero como ya hemos visto algunos aquí a lo largo del consultorio, preferimos no quedarnos con un único fondo y confeccionar una cartera más flexible a la línea comentada, y si necesitan lógicamente ayuda le podemos contactar o nos puede contactar en privado para ayudarles. Perfecto. Pues hemos terminado con las preguntas. José Manuel García Rolán, Miguel Ángel Cicuéndez, socios ambos de Consulae EAF. Gracias, como siempre, por vuestras sabias respuestas y nos vemos en la próxima. Muchas Pues gracias gracias, a ti, Natalia. Natalia.